Bueno, como ya le había yo dicho en la primera reunión, están con nosotros Jorge Vitar y su familia. Y bueno, andaban por acá y muy amablemente accedieron a la invitación para que nos compartiera, ¿verdad?, la palabra. Jorge, entonces, ¿por qué no lo recibimos con un aplauso? Bienvenido, Jorge. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cuántos están contentos? Diga conmigo, Cristo vive. ¿Cuántos están contentos de tener un Dios vivo, verdad? Que Él es un Dios verdadero, vivo. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Señor? Por eso celebramos hoy. Que adoramos y servimos a un Dios vivo. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con esta familia aquí de Amistad de Boca del Río y ahora con mi familia. A Ricardo le dije, ya quiero ir a descansar un poquito a Veracruz, pero no me deja descansar. Eso quiere descansar él. Y bueno, estoy muy contento y siempre es un privilegio hablar la palabra de Dios. El día de hoy, en este domingo de resurrección, di un mensaje en la primera reunión, voy a dar otro mensaje, pero lo puede conseguir, seguramente está grabado ahí. Y estuvimos hablando en la primera reunión sobre la confianza, una palabra de confianza, esa parte cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces yo sé que le va a bendecir, pero en esta segunda reunión yo quiero hablarles acerca de libertad radical. Esto es parte de una serie de enseñanzas que di hace algún tiempo, hace algunas semanas o meses allá en Córdoba. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de libertad radical. Ser un cristiano radical es ser un cristiano con raíces. La vez pasada que estuve aquí también hablé un poquito de estos temas. Pero quiero comenzar leyendo en Colosenses capítulo 2, verso 7. Colosenses capítulo 2, verso 7 dice así: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Por qué no lo leemos en voz alta? ¿Está listo? 1, 2, 3. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Dice, aquí hago una pausa, dice que debemos edificar toda nuestra vida sobre Él, no solamente parte de nuestra vida. Algunos tienen la vida dividida, su vida profesional, su vida familiar, su vida recreativa, su vida religiosa. Y no, se trata de edificar todas las áreas de nuestra vida sobre Jesucristo. Y seguimos leyendo, 1, 2, 3. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Voy a hablar hoy acerca de libertad, porque si algo podemos experimentar por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es libertad. La libertad es una de las señales de tener raíces profundas en Dios. Sí, libertad es mucho más que una libertad de culto. En México, por ejemplo, tenemos libertad. En México podemos reunirnos libremente, por eso podemos tener una reunión como esta y podemos hablar de lo que queramos. En este lugar se decidió hablar de la palabra de Dios, pero en México tenemos libertad de culto, libertad de reunión, tenemos muchas libertades en nuestro país que en otros lugares no disfrutan. Actualmente hay lugares, hay países donde tienen que esconderse para hablar de Dios, para leer la Biblia. Porque en esos países no hay la libertad en la cual gozamos en México. ¿Sí? En nuestro país podemos disfrutar de un país libre, pero la mayoría no viven en una libertad espiritual. Diga libertad espiritual. Y eso es lo que quiero hablarle el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque vivimos en un país libre y tenemos derechos y garantías individuales y todo ese rollo, viven llenos de resentimiento, viven con culpas, con vergüenzas, con vicios, adicciones de todo tipo.
pero esa no es ni nunca ha sido la voluntad de Dios. Juan 8:36 nos dice la palabra de Dios: así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Oh, me encanta esa palabra, verdaderamente libres. O sea, una libertad radical, una libertad total en nuestra vida. Jesucristo es nuestro verdadero libertador. Él murió y Él resucitó para que vivamos en libertad. Esa es su voluntad, una verdadera libertad, sin condiciones, sin fianzas. Usted sabrá, o tal vez no sabe, o alguno sabrá, que usted lo pueden encarcelar, puede perder su libertad y le pueden poner en libertad condicional. ¿Cuántos han oído hablar de esto, verdad? O sea, dicen, bueno, tú estás en libertad, pero tienes que venir todos los sábados a firmar. Libertad condicional. O estás en libertad, pero ya estás fichado. Si tú vuelves a cometer otra infracción, otro delito, ya no va a ser igual que al principio, porque ya hay un antecedente. Pero la libertad con que Cristo nos ha hecho libres es una libertad verdadera, sin fianzas, sin condiciones, total libertad. Dice Gálatas capítulo 5 verso 1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O sea, pareciera que este versículo dice: Cristo nos libertó para vivir en libertad, porque algunos no viven en libertad. O sea, saben que Cristo los libertó, pero no viven en libertad. Dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Dios quiere que vivamos en libertad y vamos a ver el día cómo vivir en libertad. Pero antes yo quiero ver 5 cosas de lo que es la libertad radical en nuestra vida. 5 áreas, haga conmigo así, 5. Chócala así. 5. ¿Cuántas cosas vamos a ver? 5. 5. ¿Qué es la libertad radical? ¿Qué es libertad radical? 5 cosas. Número 1, porque usted tiene que saberlo para que viva en libertad. Número 1, la libertad radical es una conciencia limpia. Esta es la primera libertad cristiana. Es la primera libertad cristiana, de una vida cristiana. Mis pecados han sido perdonados, ya no hay culpa. Cuando llegas a Cristo y vives en Cristo Jesús, se acaba, ya tu cuenta fue cancelada. Es un borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos deben algo al banco o a una institución crediticia, a una tienda departamental? ¿Cuántos tienen deudas? A ver, levanta. Sin pena, ¿verdad? Así nomás. Ok, a ver otra vez, ¿cuántos deben algo a Liverpool, no sé, a un banco, el carro, la casa, lo que sea? A ver, ¿cuántos otra vez? Ok, ¿a cuántos no les gustaría que el día de mañana, cuando vuelvan a abrir los bancos, usted reciba una llamada de su banco preferido y que le diga: señor Juanito, queremos informarle que su cuenta ha sido cancelada, ya no nos debe nada? ¿A cuánto les gustaría? Ok, no sucederá. Entonces no lo quiero ilusionar. Bueno, espero que alguien... O sea, usted no... Ahora, si usted dice, tengo una deuda, y usted recibe esa llamada el día de mañana y le dicen: su cuenta ha sido cancelada, ¿usted se seguiría preocupando por esa deuda? No, ¿verdad? Ya no se preocupa más. ¿Por qué? Porque está cancelada esa deuda. Tú dices, ya lo olvidas, ya ni siquiera te acuerdas. Bueno, la conciencia limpia es la primera libertad. Dios nos ha perdonado, Él ha borrado nuestros pecados. Es un borrón y cuenta nueva. La Biblia dice que Él ha tomado nuestros pecados y los ha echado en el fondo del océano, y ha puesto un letrero ahí grandote que dice: se prohíbe pescar. Porque a algunos les encanta ir a recordar los viejos pecados, ¿verdad? Las viejas culpas, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa.
Sí. La culpa y el resentimiento son de las emociones más destructivas en la vida, la culpabilidad. Pero el perdón de Dios, en primer lugar, esa libertad, es una conciencia limpia, es lo mejor de la vida. Él ha puesto pagado. Cuando Él fue a la cruz, ahí se puso, firmó el acta de los decretos que había contra nosotros y puso cancelado, pagado. Tu deuda ha sido cancelada. Ya no me preocupo más, ya no pienso más en ello. Sí. Muchos cristianos luego andan por la vida ahí cargados y cansados, pero ¿por qué andan cargando con su culpa? Dicen, no, yo sé que Dios ya me perdonó, pero siguen cargando con la culpa, con los remordimientos, y no hay nada más triste que vivir una vida con culpas y remordimientos. Pero cuando tú estás en Cristo, cuando tú puedes experimentar una libertad, es una libertad de una conciencia limpia. Esto es maravilloso, es glorioso. Colosenses 1:13 nos dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró, dice verso 14, nuestra libertad. Diga conmigo, compró mi libertad. Wow, dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esa es la razón de la Semana Santa. Cristo Jesús compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él pagó con su propia vida nuestra libertad. Él vino para hacernos libres. Él fue a una cruz, derramó su sangre, no para hacernos religiosos, sino para hacernos libres. Así es que, estimado amigo, amiga, querida familia, deja de castigarte, deja de golpearte, deja de autosabotearte, de que tú no mereces nada, porque a veces autosaboteamos nuestra felicidad. Decimos, no, yo no puedo tener una conciencia limpia, no puedo, porque yo he hecho mucho daño, porque yo he hecho mucho mal. Deja de andar pescando. O sea, si Cristo te perdonó tus pecados, disfruta esa libertad. ¿Sabe qué? Muchos tienen la idea, no sé de dónde la sacaron, que cuando tú llegues al cielo, ahí cuando llegues a la presencia de Dios, ¿cuántos van al cielo? Ok. Pero cuando tú llegues ahí, Dios va a tener ahí una pantalla IMAX. Y te van a sentar en el banquillo de los acusados y te van a decir, ahora sí, ante las multitudes de naciones y millares de gente, van a decir, ahora sí vamos a ver la vida de Jorgito Vitar. Que empiece la película y tú vas a estar ahí diciendo, vamos a ver todo lo malo que hizo. Yo no sé quién inventó eso, pero no habrá tal cosa. ¿Sí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Sí. ¿Ya te sientes más descansado? Dice Primera de Corintios 1:8, Él los mantendrá. Fíjese, dice que Dios nos mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Porque Él va a regresar por segunda vez. Dice, y nos mantendrá sin culpa hasta el final, firmes. Así es que, querida familia, amigos, amigas, deje de culparse. Deje de decir, no, es que es mi culpa. No te aferres a tu culpa, porque es un insulto para Jesucristo. Él pagó nuestra libertad, Él perdonó nuestros pecados. Ya acepta ese perdón, perdónate a ti mismo. La libertad radical, en primer lugar, es tener una conciencia limpia. Tener libertad no es ser perfecto, es ser perdonado. Una vida de un cristiano no es ser perfecto, es ser perdonado. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno. ¿Cuántos perdonados hay aquí? Eso es la vida cristiana. Tú puedes decir, no, es que yo tengo que ser perfecto. No hay ni un solo bueno, no hay nadie perfecto. La vida cristiana no se trata de ganarme el cielo, se trata de ser perdonados. Y eso es lo más maravilloso de la gracia de Dios. Somos perdonados, no perfectos. Diga, soy un perdonado. Soy perdonado. Soy perdonado. Nunca lo olvides.
Eso es la primera de nuestras libertades que Cristo pagó. Libre, una conciencia limpia. Sí, conciencia limpia. Tú dices, Jorge, pero tú no conoces mi vida pasada. No, ni la quiero conocer. No hay pecado que Dios no perdona. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. ¿Estás ahí? Deja de culparte. Si Cristo te perdonó, perdónate a ti mismo y sigue adelante con tu vida. No honra a Dios que tú vivas culpándote. Número 2, ¿qué es la libertad radical? Número 2, es acceso personal a Dios. Y esa es la segunda de las libertades. La primera es una conciencia limpia. El segundo es un acceso personal a Dios. Como hijo de Dios, no necesito sacar una cita para hablar con Dios. Soy pastor y tenemos una congregación muy grande, y a veces cuando la gente quiere hablar conmigo tiene que sacar una cita porque a veces no puedo atender a todas las personas que yo quisiera. Pero gracias a Dios que para hablar con Dios no necesitas una cita. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, verdad? Tenemos acceso personal a Dios. Es como mis hijos, ¿verdad? O sea, la congregación en Córdoba, no siempre, pero muchas veces necesita, para poder hablar conmigo, necesita una cita. Pero mis hijos no necesitan ninguna cita. Ellos llegan y entran a mi oficina y salen. Y no solamente entran a la oficina, se meten al refrigerador de la oficina y se sientan ahí en la sala que tengo, y se entran a mi recámara y se acuestan en mi cama. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Usted y yo, como hijos de Dios, no tenemos que hacer citas para con Dios. Tenemos un acceso libre, un acceso total. Se ha visto como en los eventos importantes que hacen, luego a la gente principal del staff les dan un gafete que dice acceso total. O sea, que pueden accesar a cualquier departamento, a cualquier lado, a cualquier camerino, a cualquier... Bueno, así también, cuando somos hijos, es como si Dios nos pusiera un gafete que nos pusiera acceso total. Tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios, acceso al cielo, al creador del universo. ¡Wow! No necesitas un santo de intermediario. No necesito a mi bisabuelo, que fue un santo y ya murió. Y yo no tengo que decirle a mi bisabuelo, que en paz descanse, decirle, ruega por mí. Dile por favor a Dios que me eche la manita. No necesito. Yo tengo acceso a Dios. ¿Sí? Dice en Efesios 3:12, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo dice? Así como Luis Miguel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con toda libertad y confianza. Con toda, esa es libertad. Primero, es una conciencia limpia. Segundo, acceso a Dios. No necesitas una invitación. Ahora, es un mito pensar que todo el mundo tiene acceso a Dios. No todo el mundo tiene acceso a Dios. Tienen acceso a Dios los que están en Cristo Jesús. Los que han entregado su vida a Jesucristo y han puesto su fe en Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 4:16. Así que, si tenemos esa libertad, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Acerquémonos confiadamente, gocemos de esa libertad, ¿verdad? Tú no necesitas llegar con palabras religiosas delante de Dios diciéndole, oh Padre Jehová. O sea, tú puedes entrar confiadamente. Ahora, no dice confianzudamente. Hay una diferencia entre confiadamente y confianzudamente, porque hay parte del cuerpo de Cristo que interpreta mal esto y se vuelven confianzudos.
Y usted y yo no vamos a ser confianzudos. O sea, Él es Dios, Él es el Rey de la gloria, Él es el creador de todo el universo, es mi creador, es mi salvador. O sea, yo no llego con Dios diciéndole, Él es mi cuate. A Jesús le digo Chucho. Oh, tú no puedes hacer eso. Estás en problemas. No puedes tomar el nombre de Dios en vano y salir libre de eso. Él es el Dios de la gloria. Él es el Rey. Pero podemos entrar confiadamente, sí, con una conciencia limpia. Por eso, porque no hay pecado. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Deberíamos aprovechar más de esta libertad. Dígale a su vecino, aprovecha esta libertad. Tienes acceso a Dios, aprovechate de eso. No, pero es que yo vengo con usted, pastor, porque para que usted ore por mí. Oro contigo y oro por ti, pero tú también puedes acercarte a Dios. Es que usted está más cerca de Dios. No sé, tal vez. Pero si estoy más cerca de Dios y tú no estás, es porque tú no quieres. Porque Dios no hace acepción de personas. Tú puedes estar tan cerca de Dios como tú decidas estarlo. Deberíamos aprovechar esa libertad. Pero es que yo soy un pecador. No. Somos perdonados. Somos redimidos. Sí. Jesús dijo en una ocasión, no tienen porque no piden. Sí. Libertad radical, en primer lugar, es una conciencia limpia. En segundo lugar, es acceso personal. Y número 3, es poder. Libertad radical es poder para hacer lo correcto. Muchos tienen una idea muy inmadura de la libertad. Piensan en que libertad es vivir sin reglas, sin límites, sin restricciones. Eso es una idea muy inmadura de la libertad. Yo me acuerdo cuando estaba, por ejemplo, en la preparatoria, cuando estudiaba en la secundaria. Yo me acuerdo que yo quería traer el pelo largo. Me encantaba el pelo largo. Estaba en una banda de rock. Ya estaba el pelo largo, aun cuando tenía más cabello. Y yo quería y traía el pelo largo. Y de repente iba entrando a la escuela y de repente salía el diablo disfrazado de prefecto, ¿verdad? Y me decía, hey, tú Vitar, ven. Y yo decía, y ya venía, hey, último día te doy chance, mañana tienes que venir el pelo corto. Yo decía, mugre escuela, mugre escuela. Ya sueño el día que me voy a graduar, donde ya pueda yo traer el cabello como yo quiera. El caso es que cuando ya salí de secundaria, cuando salí de la prepa, y ya ahora sí podía traer el cabello de como lo quería, ya no tenía. No. Ya, ahora ya no me importaba. Y ahora yo lo quería traer cortito. ¿Cuántos me están captando lo que estoy diciendo? Piensan que libertad es vivir sin reglas, sin restricciones. Eso es muy inmaduro. Sí. La libertad no es la ausencia de límites, es el poder o la gracia de Dios para elegir lo correcto. Es la habilidad, es el poder de decir no a lo que me daña. Por ejemplo, las personas con adicciones no tienen esa libertad. No tienen el poder para decir no al alcohol o al cigarro o a la droga o a otro tipo de adicciones, a la farmacodependencia, etcétera. Y tal vez hay personas aquí, por ejemplo, son esclavos al cigarro, a la nicotina. Y alguien me preguntaba la otra vez, oye Jorge, ¿y fumar me va a llevar al infierno? Y le digo, no, vas a oler como que vienes de allá, pero no creo que te lleve al infierno, pero no, Dios no quiere que vivas atado. No sé si me explico. O sea, no se trata de ir al cielo o ir al infierno, se trata de vivir en libertad. Las personas con adicciones no tienen ese poder, no tienen esa libertad, porque nuestro mayor problema somos nosotros mismos. Queremos decir sí a muchas cosas y no a otras, pero a veces no, es que no puedo.
Porque necesitamos ser libres de nuestros deseos egoístas. Libertad radical es poder para cambiar. Es el poder para decir no al pecado y decir sí a la voluntad de Dios. Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Diga conmigo, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 7, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Entonces, querida familia, no vivas como esclavo. Ninguna tentación será tan grande. Jesús nos da una verdadera libertad, una libertad radical para agradar a Dios. No para vivir sin reglas, sino para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que es correcto, para obedecer a Dios. Eso es libertad. Libertad. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo libertad para hacer una cirugía de corazón abierto. Bueno, tengo la libertad porque lo pudiera hacer. Agarro un cuchillo y le digo, a ver, ponte ahí. O sea, pues yo vivo en un país libre, pero no tengo la libertad. ¿Por qué? Porque no tengo el poder. Porque no fui a la universidad a estudiar medicina, que no soy un cirujano, porque no tengo licencia para hacerlo. ¿Y qué me va a causar si yo lo intento o lo hago? Voy a terminar en la cárcel. ¿Sí? Entonces, o sea, la libertad no es la ausencia de reglas, es el poder más bien para hacer lo que es correcto. ¿Sí? Número 4. ¿Cuántas cosas íbamos a ver? 5. Vamos, número 4. Libertad radical es vivir con sentido y propósito. Número 1, ¿cuál fue? Una conciencia limpia. Mis pecados han sido perdonados. Número 2, acceso a Dios. Número 3, poder para hacer lo correcto. Número 4, vivir con sentido y propósito. Porque la mayoría de la gente no vive, solo existe. Se la pasan tratando de llenar los vacíos de su corazón. Primera de Pedro 1:18. Pues ustedes saben, de eso se trata la Semana Santa. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dice, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de una vida. Diga conmigo, vida vacía. Vida vacía. Otra versión de la Biblia dice vidas vanas. Esa vanas manera de vivir. ¿Usted sabe cuál es, qué es una vida vacía? ¿Quiere un ejemplo de una vida vana? Vea mañana en la tarde en el canal 13 Ventaneando. ¿Quiere un ejemplo de vida vana? Una vida vacía. Vea, Ventaneando. Sí. ¿A qué? No, que fulanito que ya anda con aquella y que ya se divorció y que este vestido no estaba bien porque no le combinaban con los zapatos y gastando televisión nacional que cuesta millones de dólares para hablar de una vida vana y vacía. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa? ¿Quiere un ejemplo de una vida vana y vacía? Prenda la televisión más en la nochecita y vea La Jugada. Y que si no, que si es, que si el América, y que si no, y que si las Chivas, y que si no, que si este, y que si el otro, y que si el Chicharito, y que si le dio hacia la pelota y se cayó, y luego que si no sé qué, que quién saca, y todos los programas, semana tras semana, año tras año, década tras década, lo mismo. No hay sentido, no hay propósito. Querer vivir la vida de otros, ¿es pecado eso? No, no es pecado, pero es una vida vana. Qué flojera, qué aburrido. Dígale a su vecino, te hablan. ¿Es pecado el fútbol? No, no es pecado. No, no es pecado ver la jugada, no es pecado ver Ventaneando. Pero qué desperdicio esto de vida, o sea, vivir para eso.
Dice, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. Verso 19, aquí se pone seria la cosa. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Pero la mayoría de la gente vive vacío. Nomás diciendo, no, pues hay que trabajar, pues que para comer, pues para dormir y para seguir trabajando. Una vida vacía, sin sentido. Muchos viven esclavizados a la aprobación de los demás, aún de gente que ni conocen. Porque el poder de la cultura quiere impedirte que hagas lo que Dios quiere que hagas o seas lo que Dios quiere que seas. Colosenses 2:20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Dios da un sentido y un propósito a nuestra vida. Él nos ha hecho libres. ¿Y sabes cuál es uno de los sentidos más grandes que tenemos en Dios? Es ayudar a los demás, es servir a los demás. ¿Ha visto las películas esas de Hollywood donde de repente tienen a un grupo de soldados rehenes en otro país, en una guerrilla, y de repente mandan al escuadrones de tareas especiales a rescatar a esos soldados, y llegan todos en sus helicópteros con toda su tecnología, abren la primera celda y liberan al primer soldado? ¿Qué hace ese soldado que fue liberado? Lo que hace es ayudarle a sus compañeros a también abrirle sus celdas, a pasarle la llave, a ayudar a hacerles libres. Y ese es uno de los mayores propósitos en nuestra vida. ¿Cuántos son libres en Cristo? ¿Cuántos Dios les ha perdonado sus pecados? ¿Cuántos tienen acceso personal a Dios? La mayoría de nuestra gente, de nuestros paisanos, de nuestra cultura, de nuestra ciudad, de nuestro trabajo, de nuestra escuela, no tienen esa libertad. Cristo nos ha hecho libres para que sirvamos a otros. Comparte con otros lo que Dios ha hecho contigo. No seas egoísta. Ayúdales a otras personas. Ten misericordia a otras personas. No les juzgues, no les critiques. Ora por ellos, compárteles, anímales, muéstrales a Cristo. Una vida con sentido y propósito. Libertad radical, número 1, conciencia limpia. Número 2, acceso a Dios. Número 3, poder para hacer lo correcto. Número 4, una vida con propósito. Número 5, no temer al diablo o a la muerte. Estamos hablando de una libertad radical, de una verdadera libertad. No vivir con temor al diablo o a la muerte. El temor a la muerte es un temor universal. ¿Sabe por qué? Porque hasta el día de ayer que chequé en las noticias, la tasa de mortandad en el mundo sigue siendo del 100%. Todos morimos. Diga conmigo, todos morimos. Todos morimos. Porque Dios no nos puso en este mundo para vivir siempre en él. Pero una de las libertades que podemos gozar en Cristo es vivir libre del temor a la muerte o libre de temor al diablo. No temas la muerte. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, órale. Esto lo deberíamos hasta pegar en un cartel así grandote. A veces nos olvida que somos seres humanos. Voy a leerlo una vez más. Debido a que los hijos de Dios son ¿qué? Seres humanos. A ver, toca a tu esposa así. Hechos de carne y sangre. El Hijo Jesús también se hizo de carne y sangre. Qué tremendo es eso. Porque yo me encuentro con que muchos hoy quieren ser Dios y Dios se hizo hombre.
No sé si ha pensado en eso. Hoy todo el mundo quiere ser Dios. Se cree Dios. Y Dios, siendo Dios, se hizo hombre. El mundo está de cabeza, ¿verdad? Dice, esto celebramos en Semana Santa. El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. O sea, diablo y muerte están asociados. Verso 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Wow, cuando Él murió en esa cruz, aún antes de morir, Él venció a la muerte. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, eso hablamos en la primera reunión. Él venció a la muerte y Él murió, exhaló, pero al tercer día resucitó. Solamente como una demostración, como una manifestación de su victoria en la cruz del Calvario. ¿Sí? Dice que no había otra manera. Dice que era únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. No nos gusta hablar de la muerte. Algunos dicen, no la invoques, ¿verdad? Toco madera. Porque solo queremos vivir. Pero no es sabio no estar preparados para lo inevitable. Solamente hay una cosa segura en la vida, la muerte. Y como les decía en las primeras, y los impuestos. Pero es lo único, y aún los impuestos te los puedes de nuevo brincar, pero la muerte jamás. Y es absurdo, no es sabio no estar preparados para ello, porque no estás listo para vivir hasta que estás listo para morir. Un hijo de Dios no debe temer a la muerte. Tú ves los primeros cristianos, tú ves los primeros creyentes, no temían a la muerte. Aún aunque eran perseguidos, eran torturados, eran echados en los leones, ahí en la Vía Apia en Roma, eran crucificados y puestos como antorchas vivientes. Los prendían en fuego para alumbrar esa venida. Jesús vino para libertarnos del temor a la muerte. Libertad radical es no temer al diablo, no temer a la muerte. Sí. Mira, ¿cuántos ven que la vida es bonita, verdad? Y a veces decimos, es que yo no quiero morir porque la vida es bella, dicen por ahí, ¿verdad? Y es verdad, la vida es hermosa. Aún con todas sus broncas, con sus sufrimientos, con sus desilusiones, la vida es hermosa. Vivir es hermoso. Disfrutar, ver el sol brillar. Aquí en Veracruz, ver el mar, disfrutar el calor o el frío, o disfrutar la vida, respirar, beber un vaso de agua. La vida es hermosa. Ahora, si la vida es hermosa, ¿cómo será en el cielo? Wow. Decimos, yo no quiero morir porque la vida es hermosa, porque nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, o por temor al más allá, como dicen por ahí. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos hace libres del temor a la muerte. Él no quiere que temas la muerte. Causa expectativa, ¿verdad? No he estado ahí todavía en el borde, ¿verdad? Yo creo que causa nerviosismo, pero no temor. Yo siempre pienso eso. Si vivir es hermoso, Pablo decía, el morir es ganancia. ¿Cuántos saben que vivir en Cristo es precioso? Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo había ido hasta el tercer cielo, dice la Escritura. Él sabía de lo que estaba hablando. Decía, wow, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Prefiero 1000 veces presente con el Señor. ¿Eso qué queremos decir? Ya quiero morirme, ya quiero irme. No.
pero es vivir sin temor a la muerte. No temor al diablo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí. Wow. No creas las mentiras del diablo. Créele a Dios. Él te hace libre. Libertad. Diga conmigo, libertad. Voy a la conclusión. Libertad no es vivir sin reglas. Si tú rompes las reglas, sufrirás las consecuencias. ¿Estás ahí? Y Dios ha puesto reglas en la vida. No son para hacernos la vida cansada y difícil. Cristo no vino a morir en una cruz y a resucitar para tener una religión. Pero hay reglas que Él puso en la vida, como las leyes de la gravedad. ¿Cuántos saben que existe la ley de gravedad? Ya cuando más lo experimentas cuando pasas los 40, ¿verdad? Tú no puedes decir, no, yo hago lo que quiera, yo vivo en libertad, yo hago y no sufro las consecuencias. Es tan absurdo como aventarte de la torre latinoamericana. ¿Cuántos pisos tiene la torre? ¿45? Algo así. Y te tiras de la torre latinoamericana y dices, no, yo con mi vida hago lo que quiera, yo open mind, ¿verdad? O sea, y se tira al vacío. Y dices, no pasa nada. Y empieza la caída. Y empieza, ¿verdad? Piso 40. Y dice, ya ves, ustedes están cerrados de la mente. No me pasó nada. Piso 30. Dicen, está repada, esta se respira. Piso 20. Ya ven. Bola de religiosos. Esas ondas de la Biblia la inventó el hombre para tenerlos esclavizados, para tenerlos controlados. Piso 10. No hay consecuencias en la vida. Tú puedes hacer lo que quieras con la vida. Todo está en la mente, todo está. Piso 2. No pasa nada. Yo hice lo que quise con mi vida y siempre me salí con la mía. Piso 1. Piso 0. ¿Qué le va a pasar a ese? Se va a estrellar. Desgraciadamente, muchos que no conocen a Dios se estrellan hasta el final de sus vidas. Y se estrellan con la verdad de Jesucristo en la eternidad. Por eso yo siempre he dicho, es mejor estrellarse en el piso 30. Porque te da chance que estrellarte hasta el final de tu vida y darte cuenta, decir, nunca escuché lo que me aconsejaban, siempre quise hacer las cosas de manera, yo quise vivir en esa libertad, entre comillas, que no era libertad, sino tontería. Las reglas de Dios son para nuestro bien y no podemos romperlas sin salir ilesos en nuestra vida. Yo quiero que se ponga de pie. Libertad. Diga libertad. Hoy en día podemos estar aquí y celebrar como gran parte del mundo que Jesucristo vive hoy, que Él resucitó y está vivo, porque Él venció a la muerte y pagó en la cruz del Calvario nuestra libertad. De eso se trata la Semana Santa. Vive en libertad. Querido cristiano, cristiana que le has entregado tu vida a Cristo, vive en libertad. Él ya te ha perdonado. Vive con una conciencia limpia. Disfruta la vida.
No, es que yo el resto de mi vida me pondré unos zapatos, unos guaraches de nopal para pagar una penitencia toda mi vida. Oh, no insultes a Jesucristo, Él ya lo hizo. Para que usted y yo vamos en libertad. Disfruta la vida. Eso es de lo más espiritual que puedo decirle hoy. Aprovecha el acceso a Dios. Fue pagado con la sangre de Cristo. Tu pase VIP. Eres hijo. Si hijo, heredero, coheredero juntamente con Jesucristo. Puedes decir, tienes un padre, puedes decir padre. Aprovechalo. Sí. Toma ese poder para hacer lo correcto. No seas esclavo del pecado. No, es que yo no puedo. Si puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Disfrutar la vida no es vivir en pecado, es vivir haciendo lo correcto. Eso es disfrutar la vida. Vive con sentido y con propósito. No pierdas el tiempo. No pierdas tu vida en cosas vanas. Ayuda a los demás, ama a los demás, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, rescata a otros del infierno mismo, sé un portador de buenas nuevas. Ve el fútbol y todo, pero no vivas para ver el fútbol. ¿Sí me explicó? O sea, esos vanos vacíos, está bien, te entretienes, te ríes un rato, pero eso es todo. Ponle pasión a tu vida en las cosas de la eternidad. Sirve a Dios, sirve aquí en tu congregación, haz la diferencia. Sí. Y vive sin temor al pecado, a la muerte, o sin temor al diablo. Y no lo digo en broma. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos, que nos maten. Eso sería lo peor. Y lo digo con toda la seriedad que eso representa. Pero no vivas con temor. Porque si vives con temor a la muerte, ni disfrutarás la vida que tanto amas. Pues ahora sí que ni disfrutas la vida ni disfrutas la muerte. Mejor vive el tiempo que Dios nos dé de vida, sea una corta vida, sea una larga vida, sea para honrar a Dios, para vivir con una conciencia limpia, arriesgarnos a hacer cosas. De todas formas no está en nuestro control. Es como cuando te subes a un avión, ¿verdad? Y empiezan las turbulencias en el avión. Aunque tú te levantes del asiento así para que no pese tanto el avión, o sea, es absurdo, ¿sabes? Y así también en la vida. Por más que nos pongamos así, o sea, no cambia las cosas. O sea, mejor disfruta el vuelo, disfruta la vida, haciendo lo que es correcto y lo que es agradable a Dios. Esa es la libertad a la que Cristo nos ha hecho libres. La libertad no es algo inmaduro que no quieras reglas ni restricciones. Hay reglas y restricciones. Las rompes, Dios te ama, pero pagarás las consecuencias. Llegará la factura. Pero cuando tú vives para hacer lo correcto, cuando tú sigues las reglas, Dios, eso será algo muy sabio que podamos hacer en la vida. Déjeme orar. Padre, te doy gracias, Padre, por cada
familia, cada hombre, cada mujer que está aquí, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor. Gracias, Dios, porque no tenemos que preocuparnos por esos pecados que tú nos has perdonado, que tú has lavado con tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una conciencia limpia, un corazón limpio. Has arrojado nuestros pecados al fondo del océano, Señor. Gracias por esa libertad, Señor. Te honramos. Oh, qué carga se cae de nuestros hombros, Señor. Oh, Señor, queremos vivir en esa libertad con que tú nos has llamado, que tú nos has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, 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 Señor. Padre, y en esta hora queremos hablar contigo, Señor. ¿Por qué no le habla al Señor ahorita? Háblele a Dios ahí con sus propias palabras. Ante esta palabra que usted acaba de recibir de parte de Dios, ¿qué le va a responder a Dios? ¿Por qué no le responde a Dios en esta tarde? Usted dígale algo a Dios. Dígale ahí algo a Dios. Dele una respuesta a esa libertad con que Él nos ha dado. Si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Libres, libres. Oh, libres, libres de la religiosidad. Libres, libres para agradar a Dios, para amar a Dios. Libres para alegrarnos en Él, para cumplir sus propósitos. Él levante sus manos al cielo, dígale: Señor, la pasión no morirá.